Porque el milagro que no puedes creer es el milagro que no puedes recibir. Y si Dios te está hablando, quiere decir que hay una verdad que tiene que ser confirmada. Cuando los resultados o los esfuerzos no tienen el alcance que querían y luchan a pesar de su habilidad, ¿a qué recurren? La primera es, no lo hacemos por un resultado, lo hacemos por el compromiso y la fidelidad a un estilo de vida, a una misión, y es la de Jesús, y es amar. Cuéntame tu experiencia en el antes y el durante de Love to Save. Yo me enamoré de Love to Save no por el evento, me enamoré de Love to Save por los servidores. Hola familia, estamos en un nuevo episodio de Vida Sin Filtro, Mi Fe También Llora, y tenemos un invitado súper especial y está con nosotros nada más y nada menos que Joe desde México. Joe, un saludo por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están los que viven sin filtros? Es un honor para mí estar acá con ustedes, de verdad, un gran honor. Bueno, tenemos el privilegio de tener a Joe aquí presente porque hace unos días terminamos la conferencia de Love to Save y él se quedó unos días porque es su primera vez cruzando el charco por este lado en España, pero vamos a ir directamente al grano y sin filtro, porque esto es Vida Sin Filtro. Y yo quiero contarles una experiencia de cuando por primera vez Love to Save fue a dejar o a sembrar, entregar la semilla de Love to Save a México. Y resulta que el primer lugar a donde caímos, y dicho sea de paso, no estaba ni predestinado, bueno, en Dios sí, en nosotros no estaba ni planificado ni agendado que fuese esa ciudad donde vive Joe y está ahora mismo su iglesia pastoreando allí jóvenes junto a su padre y su familia, sino que realmente íbamos a ir ese fin de semana supuestamente a un congreso que iban a hacer un pastor amigo que tenemos en común, iba a ser un evento en Ciudad de México, pero al final no hace ningún evento, no hay ningún congreso en Ciudad de México, y él nos dice, yo les voy a dejar con una familia increíble que los van a recibir, y es verdad, es una familia increíble, pero hubo una experiencia muy divertida que él le tiene que contar sin filtro, y es que él, aunque nos recibió, no nos quería, señoras y señores, no nos quería, no sabía ni quiénes éramos, normal, por eso no nos quería, no sabía nuestra existencia, ni nosotros de la existencia de él, obviamente, así que fue un encuentro traumático. Así que Joe, cuéntanos tu experiencia de cuando nosotros llegamos recibiendo a unos desconocidos. Van a distorsionar mis palabras. No, señor. Van a poner un filtro en efecto. Van a poner un mal filtro. Chéquense. Yo inició así. La persona quien es conocido por ser un poco desorganizado nos ha conectado antes con personas, y estas personas no son personas muy organizadas. Entonces, cuando esto pasó, me dijeron un día antes que yo tenía que recibir a estas personas quienes ni nos dijeron sus nombres, no nos dijeron sus ministerios, no nos dijeron nada. Entonces, tal cual, llegan y yo tengo que quitar, yo organizo mis jóvenes como un año de antelación, hago todas las series, todos los temas, todas las cosas, un año de antelación. Y entonces cuando esto entra, pues obviamente estorbaría, y yo solo quería postear quiénes iban a dar palabra ese día, pero los conozco, los veo en la mesa. De tal forma no los conocía que tenías a Steven, Kenny y al pastor Ale. Pero yo no sabía quién era el pastor del movimiento. Yo dije, es ¿cuál de estos escuincles es el pastor? O el pastor Ale. Entonces, ahí es cuando van a poner un mal filtro de que, porque también he escuchado a Kenny hablar de esto, pero de que yo solo pasaba con una sonrisota bien amable, bien buena persona. ¿Estarías de acuerdo o no? Sí. Claro. Y después dije, oye, quiero conocerlos mejor, ¿me pasarían su Instagram? Eso es lo que pasó.
Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. La Solo verdad, para saber a quién poner una foto, llamarle a mi equipo, pongan foto de esta persona y dile que va a predicar, y yo creo que fue un éxito. Ya todo después de eso fue un éxito. Sí, es verdad que a nosotros también tuvimos el contacto también tarde, porque de hecho un día antes de subirnos al avión para ir a México, a Tlaxcala, que no estaba en los planes inicial, repito, no estaba en el plan. El plan era Ciudad de México y era supuestamente un congreso, que nada de eso se hizo, y terminamos por ir a Tlaxcala a una iglesia con una familia. Y un día antes es que tuvimos el contacto de tu papá y pudimos hablar con él para saber. ¿Saben de nuestra existencia? ¿Sabéis que vamos? ¿Nos van a recibir alguien en el aeropuerto o algo? Así que fue un poco también para nosotros un poco aventura. Yo no sabía eso. El saber de que sí, que sabían algo, por lo menos de que íbamos ahí, fue un poco tranquilizador. Pero cuando llegamos fue muy divertido, que mientras estábamos comiendo, llegó el pastor Joe y fue un poco entrevista. A ver, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Llegó la Interpol, el FBI, la CIA, y comenzó a hacernos una entrevista a todos. Nos pidió el Instagram para saber a qué nos dedicábamos, si éramos traficantes o algo, si teníamos antecedentes. Pues fue muy divertido esa parte. Y ya después, claro, porque esa misma tarde había reunión de Canvas. Y estaba la reunión de jóvenes, así que era como todo muy apresurado. Y al final Dios tocó el corazón del pastor Joe y nos dejó compartir en Canvas, nos dejó predicar, dejó a mi esposa cantar, dijo, a ver, estos herejes, ¿qué van a decir? ¿Qué van a soltar en mi grupo de jóvenes? Pero fue una bendición tremenda con los jóvenes, con el equipo, estuvimos orando antes. Y ahí también nos dimos cuenta, sobre todo al día siguiente, que tuvimos una breve capacitación de lo que era Love to Save, y empezamos a hablar un poco de lo que hacíamos aquí. Y salimos con parte de la iglesia a evangelizar, y después del evangelismo nos enteramos de algo que conectaba Tlaxcala y España, que jamás yo pensé que me iba a enterar de algo así, o jamás pensé. Fue como una casualidad, que fue una causalidad de Dios. Pero para nosotros una casualidad en el momento, diciendo, no puede ser. Cuéntanos un poco de qué manera se conecta Tlaxcala y España. Wow. Tlaxcala es, yo creo que eso fue una diosidencia. Por quienes no entienden, y a mí me sorprende que cuántos en México no saben y cuántos en España no saben, no tienen ni idea. Pero la conexión que tiene España y Tlaxcala en particular es que juntos cambiaron, yo diría que cambiaron el mundo del otro lado, ¿no? O sea, del otro lado del charco se cambió el mundo, porque había un hombre llamado Hernán Cortés, que yo creo que la mayoría saben quién es, pero su primera alianza fue con Tlaxcala, porque él iba conquistando diferentes lugares. Él aterrizó en Veracruz y él después llega a Tlaxcala y no los pudo conquistar, no, hizo guerra contra ellos y no pudo conquistarlos. Entonces Cortés se dio cuenta que Tlaxcala tenía enemigos alrededor de ellos, que hubiera sido más bien como los aztecas y todos los demás tribus. Y entonces él decidió hacer una alianza con Tlaxcala. La primera alianza del otro lado del mundo fue Cortés y Tlaxcala. Wow. Y entonces yo creo que hubiera sido una de las primeras alianzas jamás hechas del otro lado del mundo al otro, ¿no? O sea, de que un continente a otro. Hubiera sido uno de los primeros en general. Ahora, lo que pasó ahí es que México sacrificaba humanos, pero por miles. Y Cortés convirtió Tlaxcala en lo que hubiera sido en ese tiempo una nación cristiana, y al hacerlo una nación cristiana también él pudo él quitó todo sacrificio humano, todo sacrificio humano, y también él hizo esta alianza a través de hacer una iglesia donde antes sacrificaban humanos. Él hizo la primera iglesia entonces en Tlaxcala, a través de este embajador de España, se hizo la primera iglesia, los primeros bautismos, la primera alianza con México, y juntos conquistaron todo México. Entonces, yo creo que la alianza entre España y Tlaxcala ya cambió el mundo de ese lado una vez, y yo creo que si podemos creerlo, puede pasar, porque el milagro que no puedes creer es el milagro que no puedes recibir.
¿vale? Literalmente para nosotros fue un choque porque acabamos de terminar el evangelismo y me acuerdo que tu mamá nos lleva al frente, que había una especie de museo o algo así, y nos empieza a contar toda la historia porque estaba en las paredes como con estampas, pinturas, estaba toda la historia de Tlaxcala en las paredes, y fue como que muy loco porque de pasar de que Tlaxcala no estaba ni siquiera en nuestra agenda, no estaba en nuestros planes, llegamos a Tlaxcala casi que porque otra persona no hizo la agenda o no programó lo que iba a hacer, o no se pudo hacer literalmente, porque creo que al final Dios lo permitió así. Y llegáramos a un lugar donde no nos estaban esperando, donde no nos querían, terminamos evangelizando y nos enteramos que ese lugar fue el primer lugar donde literalmente se predicó el evangelio. De hecho, nos sacamos una foto en una iglesia que hay allí donde está el primer púlpito de América, digamos, donde se realizó, creo, el primer bautismo también, si no recuerdo mal. Entonces, fueron muchas cosas que se hicieron por primera vez en Tlaxcala. O sea, Tlaxcala carga un peso histórico con el evangelio muy fuerte, y que nosotros termináramos ahí, nuestro primer Love to Save, nuestra primera entrega de activación en evangelismo, fuese ahí, me parece muy loco y muy inteligente de parte de Dios a la misma vez, como que Dios tiene todo como muy fríamente calculado. A mí me pareció un regalo al final estar en Tlaxcala, conocer a sus padres, conocer a Joe. Después de que pasaron como 2 días, ya Joe nos empezó a querer un poquito más, al punto que decidió en este año venir a Love to Save y experimentarlo aquí, servir con nosotros. Pero antes de hablar de esta última parte, que es con la que quiero cerrar, me quiero ir un poquito... quiero ir a otra. Antes de cerrar con la de tu experiencia ahora en Love to Save, no allí, experiencia un poco traumática al inicio, sino tu experiencia aquí. Antes quiero que me cuentes, como en esta temporada de Vida Sin Filtro estamos hablando de que mi fe también llora, quiero que me cuentes cómo ha sido tu experiencia como pastor de jóvenes, como líder, hijo de pastor, tu experiencia con tu fe, tus crisis de fe, tus preguntas que tal vez no han tenido respuestas, o tus preguntas incómodas que tal vez en un contexto cristiano casi nadie quiere hacer, o nadie las quiere hacer visibles, o nadie las quiere exteriorizar, pero están. Esas preguntas que tú te has hecho, o esos procesos que tú has pasado, donde a pesar de que puedes estar liderando o pastoreando jóvenes, tú te has sentido tal vez incapaz, insuficiente, sientes que te ha faltado fe para ciertas cosas, o como me comentabas hace unos días, el síndrome del impostor. O sea, cuéntame un poco en este contexto cómo ha sido tu experiencia ahí en Tlaxcala como pastor de jóvenes, como líder de jóvenes en esta faceta o en esta área. Obviamente están las preguntas principales que yo creo que tiene el cristiano. Puedo perder mi propósito, mi salvación, puedo a lo mejor conocer a un Dios al Dios incorrecto, porque hay tantos dioses y hay tantos diferentes religiones, y estoy yo en lo correcto, o esto es un placebo. Esas son preguntas que se van respondiendo uno a uno. Cada uno de esos yo los he hecho, pero yo creo que en cuestión a todas estas preguntas y todas las que yo tengo, yo sé que yo puedo llegar a una respuesta, aunque no me deje totalmente satisfecho. Quizá eso no es el punto. Quizá el punto es que siempre tengas hambre por la verdad y que la verdad te vaya alimentando. Y si la verdad es vida, quiere decir que realmente necesitas seguir y continuar alimentándote de vida, seguir con tu curiosidad, dudar en dirección a Jesús. Pero sí me ha pasado que mi experiencia en cuanto a mis jóvenes, en cuanto a mi iglesia, en cuanto al llamado, al propósito, la verdad es que muchas veces no me la creo, porque lo estoy viviendo actualmente, y es chistoso porque tampoco nunca me lo creí. O sea, cuando me lo decían antes y había antelación y que Dios ya estaba hablando y estaba haciendo algo, yo no lo creía en ese entonces, y ahora lo estoy viviendo y ahora me es difícil creerlo hoy. Pero creo que la realidad o la forma que yo he podido vivir, que me ha llevado a una respuesta, es responsabilidad individual. O sea, de que si yo me hago responsable de
mi parte, yo llegaré a una respuesta. No porque yo estoy haciendo tantas preguntas, sino porque al hacerme responsable puedo ver Dios manifestándose o haciendo algo o actuando de una manera que yo no hubiera podido ver antes. Y una de esas formas que yo he podido tener confirmación, porque yo creo que Dios habla a todos. Creo que Dios habla a todos, sí. Y si no, lo he dicho muchas veces, pero si tú no puedes escuchar la voz de Dios, puedes leer la voz de Dios. Y si puedes leer la voz de Dios, Dios te está hablando. Y si Dios te está hablando, quiere decir que hay una verdad que tiene que ser confirmada, porque Dios está hablando algo diferente a cada persona. Uh-huh. Pero las confirmaciones que Dios da, yo creo que es por responsabilidad individual. Por ejemplo, si nosotros nos hacemos más responsables, que es algo que nos retaron mucho a nosotros con Love to Save allá en México, hacernos responsables de amar de una manera que ofende. Tú hablaste de eso allá en México, que el amor ofende. Y entonces, cuando nosotros salimos ese mismo semana a hablar a las personas, tomamos responsabilidad individual de decir, hey, 4 paredes, cuenta hasta cierto punto, pero tienes que salir, tienes que hacer algo. Y yo creo que apunta más o menos a algo que habíamos hablado hace una semana ya, que para mí Love to Save ha sido una cosa que a mí me ha hecho preguntar diferentes preguntas, buscar diferente verdad y tener diferente como que filtro con mis oraciones con Dios. Y lo que había comentado de que yo como pastor es muy fácil para mí, o con un ministerio, o con un servicio, para mí es muy fácil, y yo creo que para muchos en la iglesia es muy fácil, como que decir que tu servicio a Dios llena las áreas de tu vida básicas para tu salvación y para tu relación íntimo con Dios. Entonces, para mí como pastor, si yo predico y yo alcanzo 5 personas y ellos llegaron a bautizarse, yo no creo que esos números se me cuentan a mí. Creo que esos números cuentan a la organización o la iglesia en que estás. Entonces, ¿qué es la verdad que me hace a mí como individuo tomar responsabilidad y salir a las calles como Love to Save? ¿Qué hace que un pastor como yo o alguien que ha estado en zona de confort como yo salir y tomar responsabilidad individual? Y creo que eso es lo que me ha llevado a tener buenas respuestas acerca del síndrome de impostor, que eso yo no sé si algún día lo voy a perder, sigo teniéndolo. Ustedes me invitaron y ahora prediqué en Love to Save y yo dije, yo no sé si debo de estar aquí o no. O sea, son dudas que pasan, son temas que pasan pero esa responsabilidad individual me ha llevado a las respuestas y especialmente hablando de que Dios no elige a gente equipada, Él equipa a quien Él elige. Y entonces, aunque no estés equipado, o sea, David pudo haberse puesto armadura, pero eso no fue lo que Dios quería equiparle con una situación imposible, con algo así. O sea, no sé si a eso tú te referías. Sí, literalmente es eso parte de lo que... Porque hemos tenido algunos invitados donde han vivido procesos, han vivido diferentes experiencias que lo han hecho no desconectarse de su fe, pero sí a pesar de decir creo en Dios o a pesar de poder decir, bueno, tengo fe en Dios, no ha evitado el sentirse menos, sentirse incapaz, sentirse insuficiente o sentirse como estoy sintiendo que lo que estoy viendo es injusto, estoy sintiendo que estoy perdiendo, aunque estoy sirviendo a Dios. Se supone que uno tiene por lo menos el idealizado de que estoy en la iglesia, estoy sirviendo a Dios, tengo que ganar. Me tiene que ir bien, tiene que estar todo perfecto. Pero la realidad muchas veces es que en nuestra fe, aunque creemos en Dios o podemos estar en el camino, incluso podemos algunos nacer dentro de una familia que ya es cristiana, estar todo el tiempo en la iglesia y crecer, pero eso no significa que tú te sientas súper preparado, creado para esto, Dios me diseñó para esto, soy el hijo del pastor y es todo lo contrario, porque es lo que estabas diciendo tú con el síndrome del impostor, por ejemplo, sintiéndote como que estoy aquí, pero yo no sé si estoy a la altura, yo no sé si soy el mejor para esto, yo no sé si voy a dar la talla, y es algo en lo que yo me siento bastante como representado, no por el hecho de, obviamente, no soy hijo de pastor,
Pero justamente por eso, por estar ahora al frente de gente que tengo que ayudar o liderar, muchas veces no sé si estoy del todo capacitado o pienso al revés, pensando en la gente, no sé si yo soy lo que la gente se merece. Wow. Entonces, a veces es como que entro en esa comparativa. Wow. Y mi única manera de vivir mi fe es creyendo literalmente que al final Dios es el que capacita, Dios es el único que puede hacerlo y que te da la gracia, el favor, la unción y todo, porque humanamente obviamente no se puede, pero no dejas de lidiar con esas luchas de fe o con esas reflexiones de fe, de decir, sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero no estoy tan seguro de ser suficiente. Y algo que quiero como traer a recordatorio de algo que hablábamos ayer, mencionando Tlaxcala, como acabamos de hablar de Tlaxcala y comenzamos así, y es algo que yo veo en ti, porque hablas mucho de Tlaxcala, y me encantó algo que mencionaste ayer y dijiste, si la iglesia se acabara, si mis padres se fueran de ahí o mis padres murieran, no hay iglesia, no hay nada, yo seguiría en Tlaxcala, porque siento mi compromiso, siento que yo tengo que estar ahí. Y justamente eso es lo que yo creo al final que Dios honra. Y te mencioné una de las prédicas que hace unos domingos atrás Dios nos permitió dar, y no era para mí, pero creí. Entonces, cuando a veces nuestra fe está ahí como que tenemos fe, pero lloramos, tenemos fe, pero a veces dudamos, creo que al final Dios honra eso, no al que está totalmente listo, preparado, perfecto, tiene todas las capacidades, sino como que hay veces que literalmente pensamos no tengo las aptitudes ni los recursos para decir, sí, seguramente voy a ser yo. No, probablemente, humanamente nadie me elegiría. Pero lo que tú amas, cuando lo que tú amas es lo que Dios ama, ya es suficiente para Dios, porque hay gente que tiene la capacidad, pero no ama. Y creo que ahí hay una gran carencia, porque Dios es amor, y si esa base no está, y por eso creo que al final, aunque tengas tu síndrome de impostor, Dios te eligió a ti y estás ahí y estás liderando, pastoreando, aunque lleguen unos extraños y desconfíes de ellos, Dios te tiene a ti justamente por eso, porque quien ama, cuida y honra. Quien no ama puede tirar por tierra un legado, puede tirar por tierra el trabajo de otras generaciones que les costó ayuno, lágrimas, rodillas, sufrimiento, pérdidas. Entonces, yo tenía... perdón, es que yo quería hacerte una pregunta que se me ocurrió ahorita. Lánzala. Nos quedan 5 minutos. Tenemos tiempo. Para mí ustedes son muy excelentes. Para mí ustedes son un reflejo de excelencia y a edades jóvenes. O sea, de que son excelentes y son jóvenes. Y especialmente, o sea, los pastores Ale y Zaira, he visto que ustedes son realmente súper excelentes. Ahora, a mí me cuesta creer que ustedes tengan esta inseguridad a veces de que no saben si son lo mejor para su iglesia, o quizá Dios pudo haber elegido algo mejor, ¿no? Entonces yo quería preguntar, ¿qué harías para la gente? Esto va a sonar como una pregunta extraña, pero ¿qué podrías decir tú que has sido un pastor por varios años? O sea, pastoreando un movimiento o pastoreando una iglesia principal, sea como sea, tu proceso ha sido de algunos años. Cuando la habilidad no es suficiente, porque lo que yo vi el sábado en Love to Save es que, hermano, de verdad, México, pónganse pilas, porque España es un lugar frío. O sea, España es donde la gente, yo sí creo que picar piedra es aquí. México no es así. Pero yo me imagino que van a llegar días, o que ya han llegado días, donde el máximo esfuerzo produce menos resultados de lo que tú querías. Y yo creo que esos son los momentos que a mí más me ha atacado de que quizá yo no soy, tengo la habilidad suficiente, o no soy el rostro que esta iglesia necesita. He llegado a pensar yo de que si pudiera llegar a alguien mejor que yo le cedería mi lugar sin duda. O sea, y le serviría a esa persona, porque no me iría, porque pueden morir mis padres, lo que sea, pero no me voy. Pero
en su caso, cuando los resultados no son lo que quisieran, yo tengo curiosidad, pues no estoy preguntando para mis servidores, yo lo estoy preguntando de que cuando los resultados o los esfuerzos no tienen el alcance que querían y luchan a pesar de su habilidad, ¿a qué recurren? O sea, de como que ¿qué es el plan después de que se esforzaron al 100, dieron todo su talento, exprimieron a su equipo, explotaron a su equipo, hicieron de todo, ¿verdad? Nos pusimos como chinos. O sea, digamos que ya hiciste todo y no sale como quieres. No sale tan bien, te estresas, todo eso. ¿A qué debería yo, cuando me pase? Porque yo sé que me va a pasar. Cuando me pase, ¿qué aconsejarías a líderes como yo? ¿A qué recurrir? ¿Qué es el plan cuando ese desánimo llega? De hecho llegó este año y los últimos 2 años me ha pasado como un bucle. De hecho, ya en los últimos 2 años el equipo me dice, tú todos los años cancelas Love to Save, dice que no lo vas a hacer más. Cuando vas a ir a México dice que no vas a volver a salir a ningún otro lugar y ya están planeando más cosas. ¿Ya no querías volver a México? No, sí, hermano. Pero como que antes con todo como que el estrés que conlleva también por lo que estábamos hablando antes, yo a la misma vez como que veo Love to Save y digo, cuando lo estoy viviendo, cuando estoy en las calles, cuando veo vidas cambiadas, digo, wow. Pero cuando voy a otro lugar, siento como que no es nada del otro mundo lo que hacemos, no es nada, no hemos descubierto nada. Wow. Entonces digo, para la gente no va a ser nada de valor, algo de wow. Digo, ¿para qué ir? ¿Para qué hacerlo? Wow. Entonces, lo que me pasa con eso, como me suele pasar, después que me baja mi grado de estrés y decir, no, ya no lo voy a hacer más o no sé si vale la pena, es volver, como que Dios siempre me recuerda, me lleva al principio, a la esencia de por qué lo hago. Yeah. Y hay varias frases que pueden argumentarlo. La primera es, no lo hacemos por un resultado, lo hacemos por el compromiso y la fidelidad a un estilo de vida, a una misión, y es la de Jesús, y es amar. Entonces, si yo lo hago pensando en el resultado, me puedo frustrar en cualquier momento. En cualquier momento me puedo frustrar y cancelar todo. Si mi compromiso está en amar, nunca lo voy a dejar de hacer. El resultado sea poco o sea mucho. Por otro lado, una de las frases que nos dejó Ale Gómez del año anterior de Love to Save fue, nosotros no hacemos esto, no trabajamos para llenar estadios, sino para llenar corazones. Entonces, eso habla también del resultado, de a dónde va tu esencia. Y por último, yo lo veo reflejado en la persona de Jesús. O sea, Él vino literalmente en medio de su pueblo, donde Él quería sembrar una cultura del reino, un ejemplo de vida, y lo terminaron crucificando. O sea, si lo viéramos humanamente, por resultado podríamos haber dicho, sanando un montón de gente, haciendo lo que ninguno de nosotros hemos hecho, resucitando muertos, y terminas muerto, es como que menudo fracaso. O sea, ¿quién hizo más por la humanidad que Jesús? ¿Cuál es su resultado? Muerte. ¿Cuál es? Pero si nos vamos al origen, nos vamos a la esencia, ¿cuál era su objetivo? Amar y traer salvación con eso. ¿Lo logró? Sí. Entonces nunca fracasó en su objetivo. Humanamente, en el resultado vimos como que, no da resultado. Mira, sí hizo todo lo que hizo y terminó en una cruz muerto. Sí, pero lo que trajo fue una salvación eterna al alcance de cualquier persona en todo el planeta, todas las generaciones que existan y que existirán. Entonces, eso es lo que nos hace volver a decir, tenemos que seguir haciéndolo. Sí. Da igual el resultado. O sea, vivimos con el compromiso de amar. Y eso no va a cambiar. Eso no puede cambiar. Y aprovechando esto para cerrar, porque ya nos están haciendo seña que ya se acabó el tiempo, quiero que me cuentes un poco tu experiencia, ya no en Tlaxcala, sino ahora que dijiste, yo quiero ir a España, quiero ir a Madrid a vivir Love to Save desde dentro, quiero estar en los preparativos, viniste días antes, una semana antes, en los preparativos, lo que hacen. Cuéntame tu experiencia en el antes y el durante de Love to Save. Mi experiencia fue increíble. Yo creo que yo me enamoré de Love to Save no por el evento, me enamoré de Love to Save por los servidores, por los que sirven, por el staff que ustedes tienen. Es totalmente en serio.
que ellos tienen un corazón que es cristocéntrico en acción, ¿no? O sea, de que sí se refleja eso. Ellos tuvieron un poder sobre mi corazón al amarme bien. Y es que desde ahí pude ver de qué se representa el movimiento. Eso es mi filtro para todo movimiento de iglesia. Si es un buen movimiento, sus servidores lo reflejarán. Si no lo es, sus servidores lo reflejarán. Igual que sectas, no hay una buena secta, pero solo para decirles, si hay una buena iglesia, una iglesia que tiene cosas que ajustar o a lo mejor mejorar, que yo conozco, nosotros tenemos mucho en que mejorar. Todos los detalles se reflejan en los servidores, y Love to Save, mi experiencia fue llegar, ser tratado como rey, y yo pedí servir, entonces me dejaron, gracias staff por dejarme servir, y solo crear una familia, crear amigos aquí. Y después el evento solo fue tan bomba, fue tan bueno. O sea, cada cosita, todos corriendo, todos emocionados, todos quizá un poquito estresados, intensidad, alta gama, pero amándose. Entonces el evento fue bomba. La gente que estaban hablando, yo recibí tanto de eso, y después al final, casi finalizando, salimos a las calles y Dios respondió oraciones. Quizá tú quieras hablar de eso, pero es que de verdad fue algo impresionante, que la gente que percibieron y recibieron ese mensaje después alabaron ahí en Madrid, y estábamos todos dándole gloria a Jesús, pero después de haber amado a los que no conocían, dando palabras a algunas personas, y sí, impartiendo amor, y no en nombre de una iglesia, no en nombre de una organización, sino en nombre de Cristo, que es lo que debió de haber sido Jesús. Y justo lo que tú acabas de decir me hizo como que pensar como que Jesucristo no usó su talento humano para alcanzar a gente. O sea, el carpintero irónicamente terminó sobre un madero. Entonces dices, se estaba preparando su propia cruz. Oye, what? Pero que sus milagros y cómo Dios lo usó estaba en la misma magnitud de amar, como también estaba diciendo Esteban en Love to Save, que él dice, o sea, el amor que tienes por esa persona es con la atención que le vas a dar. Es muy bueno, y eso ha sido mi experiencia. Por total, Love to Save España fue una locura. Yo estoy retado, mi iglesia está retada. Nosotros queremos hacer lo que ustedes hacen, y lo vamos a hacer. Y Love to Save México, vamos. Si Dios quiere, entonces, si Dios quiere, no sabemos si este año o el próximo año, pero estaremos de vuelta por México. Ya varios nos han escrito, así que también nos han escrito de algunos otros lugares. No sabemos finalmente dónde Dios nos permitirá, dónde Dios nos dirigirá. Estamos orando, estamos pidiendo a Dios que Él nos guíe, pero estamos muy contentos de haber tenido la experiencia de Tlaxcala, de cómo Dios selló hasta históricamente cómo estaba conectado Tlaxcala con España. Y ahora como desde Tlaxcala, México, viene Joe a también a ser parte y también bendecirnos. Estamos muy contentos, y esto ha sido todo por hoy. Seguiremos teniendo algunos otros episodios, pero le damos muchas gracias, Joe. Gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros. Gracias a todo el equipo de staff de Vida Sin Filtro, y nos despedimos en este nuevo episodio de Mi Fe También Llora, de Vida Sin Filtro. Nos vemos en el siguiente, para que puedas disfrutarlo y compártelo con tus amigos. Y si tienes amigos en México, compártelo. Ahí el pastor Joe está en Tlaxcala si quieres ir a visitarlo. Dios le bendiga, familia. Dios les bendiga. Bye.